Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, hablando con ustedes desde Boston, USA. Primero voy a empezar brevemente con los nuevos asuntos, lo bueno, lo malo y lo feo y lo aterrador de la inteligencia artificial. Esto es lo que está pasando. Primer asunto. Hasta ahora no hay manera de medir el impacto, ya sea bueno o malo, de la inteligencia artificial. Nadie verdaderamente se ha puesto a desarrollar una medida. En otras palabras, no sabemos realmente qué tan inteligentes son esos chatbots como ChatGPT, Gemini, Meta y varios otros. Nadie realmente los entiende bien, ni los mismos creadores de estos modelos de inteligencia artificial generativa los entienden, porque parece que ya han tomado vida por ellos mismos. Entonces, la falta de una buena medición y evaluación de los sistemas de inteligencia artificial es un problema muy serio. Porque sin mejores pruebas o tests para medir la capacidad de los modelos de inteligencia artificial, es muy difícil saber qué capacidades específicas están mejorando más rápido de lo esperado o qué producto de esa inteligencia podrían verdaderamente representar amenazas reales para nuestra sociedad. Estuve leyendo un catedrático universitario ya ha intentado desarrollar un test. Este test contiene 16,000 preguntas de opción múltiple acerca de sujetos y tópicos académicos que van desde álgebra abstracta o álgebra lineal hasta conceptos de derecho y, por supuesto, conceptos de medicina. Se supone que es una especie de prueba de inteligencia general. Cuantas más preguntas responde correctamente la inteligencia artificial generativa de esos chatbots, más inteligente se considera ese modelo. Pero, ¿qué es lo que he estado leyendo? Hay un gran problema con esto. Las compañías poderosas de la inteligencia artificial usan el mismo test para entrenar a sus propios modelos de inteligencia artificial y esto los hace caer en un círculo vicioso como lo expliqué en mi grabación pasada. En otras palabras, hacen trampa, puesto que ya les han dado las respuestas de antemano, las respuestas de esas 16,000 preguntas a sus modelos de inteligencia artificial. Muchos de nosotros pensamos que el score que reciben es inválido, aunque en este momento estén publicando y se alarden y se fanfarroneen de que sus chatbots son los mejores porque su puntuación en este test específico ha llegado casi al 100% de respuestas correctas. Bueno, ese es el primer asunto. No sé dónde va a parar esta saga de cómo evaluar el impacto de la inteligencia artificial. Segundo asunto que les quiero comentar tiene que ver con el tema si la inteligencia artificial va a crear más trabajos para la gente o va a empobrecer al mundo, reemplazando nuestras chambas, como dicen en México. Algunos de ustedes se pondrán muy contentos al oír este asunto. Según algunos analistas y algunos estudios hechos por estos analistas, ellos concluyen que los primeros trabajos a desaparecer son los trabajos que hacen los empleados de Wall Street.
Esos jovencitos que al no más salir de la universidad saltan de inmediato a trabajar en la bolsa de valores con un salario principiante de $100,000. Esos son los primeros a desaparecer. Así que si nosotros hacemos un trabajo un poquito más bajo, manual, por ejemplo, no, eso no va a desaparecer. Todas las bolsas de valores del mundo serán afectadas, dicen estos analistas. Los modelos poderosos de la inteligencia artificial se están probando ser mucho más rápidos, más capaces y certeros que esos pobres pero muy ricos humanos que hasta ahora en Wall Street pasan toda la noche preparando sus presentaciones para su grupo de inversores, por ejemplo. Y casi siempre usa un programa llamado PowerPoint o pasan horas y horas digitando números y números en hojas de cálculo de Excel o perfeccionando el lenguaje de documentos financieros, casi todos esos. No sé si ustedes se han puesto a leer algunos de esos documentos de su banco o de su tarjeta de crédito. Son tan esotéricos que tal vez nunca sean leídos por ninguna persona. Bueno, los trabajos que corren mayor riesgo son los realizados por esos analistas financieros. ¿Por qué? Porque en este momento la inteligencia artificial puede hacer ese trabajo rápidamente y nunca se queja y tampoco nunca va a pedir un aumento de salario. Estos capitalistas banqueros me arruinan mi filosofía personal porque el nombre que le han dado a esta inteligencia artificial, a este modelo, es Sócrates. Sócrates es el nombre que le han dado. Bueno, el impacto de esta inteligencia artificial se va a sentir en el balance de poder adentro de las bolsas de valores del mundo, adentro de Wall Street. Y por una sencilla razón, porque los programadores, los codificadores, los administradores de los modelos de inteligencia artificial van a adquirir mucho más poder que esos pobres banqueros. Bueno, otro asunto que me parece tan superficial, pero que impacta a mucha gente, a muchos jovencitos y no tan jovencitos de este mundo, y tiene que ver con las grandes artistas, los grandes cantantes y youtuberos, yo creo que así dicen en El Salvador, no sé, los que hacen YouTubes así como yo, que tienen millones de seguidores. Bueno, yo tengo nada más 500. No van a ser esos artistas o esos cantantes los que se comuniquen personalmente con sus seguidores y admiradores a través de Instagram, por ejemplo, o a través de TikTok. ¿Por qué? Porque ya han creado inteligencia artificial generativa que genera la misma voz, la misma cara del artista, y la inteligencia artificial va a ser tan inteligente que le va a dirigir la palabra personalmente, directamente a ese propio usuario o a ese que admira tanto a la cantante, por ejemplo. Y va a hablar de cosas personales, íntimas, como si estuviera hablando con la verdadera persona, con esa heroína, con ese héroe. Y nadie se va a dar cuenta. Estamos llegando al nivel de la locura. Nadie va a saber qué es la verdad y qué es la mentira en este mundo. Ok, bueno, algo positivo. Otro asunto. Los grandes y muy frecuentados restaurantes de Nueva York, de Boston y Los Ángeles están tomando fotos de toda la comida que tienen que botar al final del día, cada noche, porque les sobró. Algunos la donan a la gente, donan la comida a la gente pobre, pero la mayoría tienen que desecharla. Las fotos, después que toman tantas fotos, están siendo analizadas por la inteligencia artificial para detectar los patrones, la regularidad de la comida desechada, para descubrir cómo enviar menos alimentos no consumidos a los contenedores de basura. Para tener una idea, estaba yo leyendo el periódico, yo creo que un periódico francés, que para tener una idea de la barbaridad de la industria alimentaria moderna, estos son los datos.
En Estados Unidos, por ejemplo, una tercera parte de alimentos que se cultivan nunca se consumen. A nivel mundial, se desperdiciaron el año pasado o el año 2022 1.000 millones de toneladas métricas de alimentos, según las Naciones Unidas. El desperdicio de alimentos representa entre el 8 y el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero del calentamiento climático. Y esto es aproximadamente igual a las emisiones de la aviación y del transporte marítimo combinados. Bueno, puede ser que la inteligencia artificial pueda adivinar, por ejemplo, en los supermercados o en los restaurantes, por ejemplo, en los supermercados específicamente, cuándo la gente compra aguacates y a qué precio. Es un ejemplo. Puede combinar esos con datos sobre la rapidez con la que se echan a perder los aguacates y a su vez aconsejar cuántos aguacates almacenar. Otro ejemplo de la inteligencia artificial positiva de estos modelos, los hoteles de Hilton, que yo frecuentemente me quedo en los hoteles de Hilton, descubrieron recientemente que muchos de sus pasteles para el desayuno eran demasiado grandes y también que los frijoles comúnmente se dejaban sin terminar. 70% de la comida que se bota en los restaurantes es comida que los comensales dejan en los platos. Estoy seguro que muchos de ustedes ya han dejado comida en los platos. Algunos lo dejan porque dicen que es mala etiqueta de comerse todo. Yo me como todo en los platos. Muchos restaurantes han decidido servir porciones pequeñas. Así que no se vayan a quejar la próxima vez que vayan a un restaurante y les sirven un gran plato, pero con porciones bien pequeñas adentro del plato. Bueno, eso sí, con muchos adornos y con mucho estilo adentro del plato. Ok, por último, otro avance para muchos aterrador es el uso de la inteligencia artificial en el diseño de mecanismos biológicos microscópicos para editar nuestro ADN, nuestro DNA. De esperanza positiva, dicen algunos doctores, es que esto pueda a largo plazo conducirnos a un mundo en que los medicamentos y tratamientos se puedan adaptar rápidamente a cada persona, incluso más rápido de lo que podemos hacerlo en este momento. Bueno, espero que esos doctores tengan razón. Esos son algunos de los eventos últimos que he leído estas últimas 2 semanas, sucesos recientes o nuevos de la inteligencia artificial. Ahora, la segunda parte de esta grabación la quiero dedicar en el comienzo de un relato de la reciente historia tecnológica de la inteligencia artificial. Voy a dedicar el resto de este episodio hablando acerca de eso y algunos de los próximos episodios, porque el propósito mental de estos episodios es el de tratar de entender con mucho más extensión, tal vez con un poco más de detalles, la inteligencia artificial. Y una manera de hacer esto es de saber de dónde surge tecnológicamente la inteligencia artificial. ¿Cuál fue el proceso de su desarrollo que ha llegado a estos momentos con la inteligencia artificial generativa y esos famosos chatbots? Ok, los siguientes son los grandes eventos computacionales que dieron un salto enorme en el desarrollo reciente de la inteligencia artificial. Todos los libros que he leído acerca de este asunto coinciden en la misma historia reciente, en el mismo cuento. Así que este es un resumen de todo lo que los libros dicen, ¿ok? Después yo hablaré del futuro de la inteligencia artificial según los grandes pensadores del momento y los puntos más relevantes, más destacados
en nuestro tiempo presente. Y tocaremos temas relacionados con los beneficios, los peligros, los daños, el miedo y de la problemática ética que nos confronta la inteligencia artificial. Todo esto lo desglosaré del trabajo ya hecho, como ya he dicho, por los grandes influyentes pensadores del momento, incluyendo los creadores mismos de la inteligencia artificial de esta nueva tecnología y también incluyendo la reacción de los gobiernos. En estos momentos, muchísimos usuarios ya han tenido la experiencia de tratar el programa ChatGPT 3 de la OpenAI. Y hace una semana que Meta, la compañía dueña de Facebook, de Instagram y de WhatsApp, que muchos usan WhatsApp en todo el mundo, ustedes se darán cuenta que lo primero que sale cuando van a mandar un mensaje es un mensaje de la inteligencia artificial de Meta. Y les dice lo segundo, si quieren, pregúntele a la inteligencia artificial de Meta. Bueno, ahora todo el mundo ya se ha dado cuenta de la facilidad con la cual la inteligencia artificial interacciona con los seres humanos como si fuera una inteligencia humana, un ser humano, y de su invasión inevitable a todo el quehacer humano. Y la palabra clave aquí es inevitable. Aunque alguien se quiera escapar, y oigo en muchos de mis amigos, algunos de mis amigos, que dicen, yo me escapo, yo nunca me voy a meter en ese momento, no se van a poder escapar si viven en este mundo capitalista. Entonces, ¿cómo es que llegamos tecnológicamente hablando hasta este momento? En cuanto a su historia tecnológica reciente, comencemos al principio de todo. No, no voy a comenzar con los griegos, como siempre lo he hecho en mis grabaciones. Y no voy a empezar con ese mito que tenían esos griegos, de que había un vigilante, un gigante hecho de bronce, y vivía en la isla de Creta, y que era más rápido que un hombre. Y según el mito, bueno, le llamaron Talos, y una de esas máquinas autónomas en forma humana. O sea, el primer robot inventado por los griegos. No lo hicieron, era un mito. Pero esto representa un ejemplo perfecto de esas ansias que hemos tenido los seres humanos de hace muchísimo tiempo de crear una inteligencia artificial. Bueno, no voy a empezar con eso. No, esta vez voy a empezar en el siglo XX, durante un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Para aquellos que les encanta el cine, estoy seguro que ya han visto una película de la vida de este científico, matemático, criptoanalista e informático inglés llamado Alan Turing. Ese Alan Turing, en inglés el título de la película se llamaba Imitation Game. Y en español me acabo de dar cuenta que la llamaron Descifrando Enigma. Bueno, Alan Turing construyó una computadora, una máquina enorme, con muchos cables eléctricos y luces, con piezas que hacían bastante ruido y lucecitas por todos lados que pispileaban todo el tiempo. Bueno, esta máquina de Turing resolvió, encontró la solución de los códigos, los mensajes secretos de los militares alemanes que habían sido creados por una máquina que ellos habían creado. Esa maquinita se llamaba Enigma. La máquina alemana Enigma, eh, para aquellos que tal vez no la han visto, tenía la forma como una de aquellas máquinas de escribir que nosotros, no, es portátiles, que nosotros usábamos en mi tiempo universitario para escribir ensayos, ¿no? Pero esta máquina Enigma era un poco burda, pero era imposible descifrar los mensajes que mandaba. O sea, imposible de descubrir el mensaje escondido que mandaban esos alemanes, los nazis, a sus generales y tropas en el frente de la batalla. Bueno, los alemanes enviaban esos mensajes secretos
y el recipiente necesitaba otra máquina, pero tenía una clave, una llave secreta para poder descifrar los mensajes. Los aliados, no Inglaterra, Estados Unidos, eh, capturaron varias máquinas de estas máquinas Enigma. Interceptaban los mensajes, pero no sabían cómo descifrarlos, porque había más de 150 millones de combinaciones posibles para cada mensaje interceptado. Era imposible descifrarlos. Bueno, el genio de Alan Turing inventa un aparato, esta gran computadora, que se puede tal vez definir que era electromecánica, y encuentra la clave para descifrar los mensajes. Y este evento se entiende como el primer paso para construir una inteligencia artificial, aunque era muy rudimentaria. Alan, después de este éxito, pronto entendió que las computadoras podrían diseñarse para pensar como nosotros pensamos los seres humanos. Esa es su importancia en la historia de la computación. En 1950, Alan Turing propuso un método para evaluar la capacidad de una máquina para imitar la inteligencia humana. Y de ahí viene el título de la película, para imitar la inteligencia humana. La película en inglés, Imitation Game. Y esta es la prueba que él eh, construyó. La prueba involucraba a un evaluador externo humano y otro humano al lado de una máquina. Bueno, escondidos en una habitación para que cada uno de ellos, separados de los otros, pudiera escuchar las preguntas que le mandaba el evaluador humano. Se las mandaba en texto. Entonces, este evaluador, el trabajo era de intentar identificar cuál era el humano y cuál era la máquina, en función de la calidad de las respuestas dadas. Entonces, el evaluador ya sabía de que uno de los dos participantes era una máquina. Y la conversación, hay que decirlo, se limitaba en texto, mandando texto. No podía hablar la máquina, ni podía hablar el humano, era puro texto. Entonces, si las respuestas se decidía si la máquina era tan buena como un humano, si el evaluador no podía distinguir para ese test, no podía distinguir quién estaba dando las respuestas, si era la máquina o era el ser humano. Bueno, ese escenario es muy parecido a lo que yo ya describí en previas grabaciones acerca de la refutación contra el funcionalismo como una teoría de la mente. Bueno, en aquel caso, llamado el, el cubículo chino, un experimento mental, y la sala china, había solamente un humano detrás del observador y el observador pensaba que ese humano escondido dentro del cubículo sabía el idioma chino, pero en realidad solamente estaba manipulando iconos chinos, letras, si les podemos decir así, chinos, según un libro de reglas de cómo combinar esos iconos, o sea, según su sintaxis. Pero el individuo atrás, adentro del cubículo, no entendía ni papa de chino, como decimos en mi pueblo. En el caso de la prueba de Alan Turing, hay dos elementos, un ser humano y una computadora, detrás de su propio cubículo. Este test se ha convertido en un motivador fundamental en la teoría y desarrollo de la inteligencia artificial desde esa época. Bueno, otro punto de esta historia tiene que ver con el nombre inteligencia artificial. ¿De dónde viene ese nombre? ¿Quién se inventó ese nombre?
Bueno, ese nombre, inteligencia artificial, primero se pronunció, se acuñó por primera vez durante unos cursos de verano dados aquí al norte de Boston, en una universidad pequeña, pero es muy seminal esos talleres que son conocidos en los anales de la inteligencia artificial como la Conferencia de Dartmouth en 1956. Dartmouth College, esa universidad pequeña al norte de Boston, puso esta conferencia. Esta conferencia marcó el nacimiento formal de la inteligencia artificial como una disciplina académica universitaria. Ok, vamos a llegar hasta aquí. En el próximo episodio seguiremos con la historia tecnológica reciente de la inteligencia artificial. Gracias.